cientistas sociales, como parte de esta obligación que tenemos de reconocernos, de identificarnos, de cuidarnos, pero también de promover una política pública que sea diferenciada, ¿no? Y que en ello Trabajo Social tiene mucho por hacer y tiene mucho por reconocer. Agradecer al profesorado que se encuentra presente, que también pues ha motivado la participación de todos que se encuentran aquí presentes, y sobre todo pues de esta línea que se ha venido trabajando y que ahora se fortalece en este nuevo plan de trabajo, en esta gestión, para visibilizar estas realidades y sobre todo pues trabajar en poder prevenir situaciones de riesgo. Gracias también y bienvenida Marshall Valle Rubín, comisionada internacional de Derechos Humanos y Migración de las Américas y el Caribe. Muchas gracias por estar aquí y porque pues también como parte de la actividad que se desarrollará el día de hoy trae para la Escuela Nacional de Trabajo Social una donación de pruebas de VIH, ¿no? Y ahora en su exposición nos comentará cuál es el propósito, la finalidad. Muy agradecidas por ello. Ya veremos con el equipo que me acompaña cuál será la forma en que estaremos pues poniéndola a disposición de todes, pero pues decirles eso, agradecerles su presencia, la contribución que hacen para la reflexión, el análisis, y ojalá podamos seguir teniendo actividades muy estrechas, ¿no? Sé que ustedes son pues muy activos en toda la actividad que tiene que ver con la comunidad LGBT, pero particularmente en la prevención de riesgos que pues definitivamente pues es para todas, todos. Muchísimas gracias y pues bueno, recibiré Vamos a hacer un ejercicio muy rápido, ¿no? Porque igual no quiero pasarme tanto tiempo, alguien vaya me diciendo cómo voy, ¿no? Se ejerce el estigma, no se hace con dolo. Las personas no reconocen que están rechazando o excluyendo a las demás, simplemente actúan con la naturalidad, con acciones. Es más, la mayoría de las personas que estamos aquí sentadas, lo primero que tenemos que hacer y reconocer es que hemos participado en esta acción de discriminación, de rechazo y demás, ¿no? Porque estamos preprogramados. Estamos establecidos con estos prejuicios, con estos estereotipos, actuamos en la estigmatización y nos convertimos en parte de la red de estigmatización. Y es que pues nosotras no solamente pues estamos como en nuestro propio valor moral de la toma de decisión, sino que convivimos en diferentes espacios, y la discriminación y la criminalización viene desde el Estado inclusive. Actualmente en nuestro Código Penal existe algo que se llama el riesgo de contagio, es decir, en nuestro Estado criminaliza y penaliza la supuesta exposición de riesgo a infecciones como el VIH, aún sabiendo que esto ni siquiera tendrá ningún sentido, pensando que quien sabe que tiene VIH tendrá tratamiento antirretroviral y no lo podrá transmitir, y quien no lo sabe no podría tener responsabilidad de exponer en riesgo a alguien, ¿no? Criminalizarlo es una de las primeras respuestas de estigma institucional. Si el Estado tiene este código penal que puede meter a las personas a la cárcel por tener VIH, ¿qué esperaría que nosotros como sociedad tomáramos en consecuencia? Ahorita mismo todas, si ahorita comenzara a temblar, ¿no? Empieza a temblar así súper recio porque temblar, ¿no? Y sonara una alarma. ¿Qué haríamos todas de manera inmediata, ¿no? El acto instintivo sería salir corriendo y aplastarnos, ¿no? Pero ¿qué pasaría si alguien de repente se levanta, ¿no? Y toma el liderazgo y dice, deténganse, vamos a ir en orden y va a empezar a acomodarnos? O sea, de repente tomaríamos ese control. Y les voy a decir algo que motiva mucho a las comunidades. El miedo te hace reconocer a tus pares. Son verdaderos sentimientos que te hacen reconocer a quién seguir, y de repente su experiencia también puede ayudarte a cambiar tu propia experiencia. Por eso la visibilidad es un acto fundamental. Aquí en la anterior, ¿no? Anterior, hay una imagen de Billy Porter, ¿no? Que canceladísimo actualmente, no lo sigamos, no lo queremos nada porque está en la lista de gente sionista, pero ¿no? Para este ejercicio hizo un ejercicio donde él revela su foto y dice, así es como lo hizo una persona que vive con VIH, ¿no? O sea, así se ve, le pone un rostro, le pone una identidad diferente a la que se había nombrado de la enfermedad, la muerte y demás.
¿Y qué sucede? Que el miedo y que estas acciones nos hace actuar en consecuencia. Y entonces no se dio cuenta que generó toda una campaña de visibilidad. Gente en todo el mundo nos enunciábamos de así es como se ve el VIH. Soy tu enfermera, soy tu trabajadora social, soy tu amigo, soy tu hermana, soy tu hijo, soy tu padre. Aquí estamos. No somos ese rostro que te enseñaron. Y entonces la visibilidad nos permite tener esta herramienta social para poder incidir y también nos permite no tener que luchar por nuestros derechos con una capucha, sino poderle poner mi propio nombre, poderle poner mi propia identidad, mi propia historia, y entonces así avanzamos de una manera más significativa, ¿no? Así de repente gente en todo el mundo nos enunciábamos de así es como se ve el VIH. Soy tu enfermera, soy tu trabajadora social, soy tu amigo, soy tu hermana, soy tu hijo, soy tu padre. Aquí estamos. No somos ese rostro que tenemos. Entonces la visibilidad nos permite tener esta herramienta social y también nos permite no tener que luchar por nuestros derechos, sino poderle poner mi propia identidad, historia, y entonces así de manera más significativa, ¿no? Se resignifica. Aquí hay pues, muchos ejemplos de redes sociales, de muy guapas, pero de repente todo eso. Entonces, cuando nosotros hablamos de la visibilidad con todas las personas, me parecería que debemos de escuchar infinitamente a pues, los alumnos, a Yoso y también a Miguel Ángel, porque justamente hace unos días nosotros presentamos una ofrenda temática que la hacemos desde hace más de 20 años como colectivas, como fundadoras de un movimiento que nos ha costado lágrimas, sudor, sangre y represión. Y hoy me da mucha alegría estar aquí con grandes referentes y grandes jóvenes que son nuestro relevo generacional. Me da mucha alegría ver a una hermana trans, que es Laurel Miranda. Te quiero mucho, Laurel, porque eres el nuevo relevo que lleva la batuta de nuestra lucha. Y me da mucha emoción porque quiero hoy pedirles un minuto de silencio y un minuto de aplausos, porque justamente el día de ayer se cumplió un año que asesinaron a nuestro hermano de magistrade Osiel Baena. Osiel Baena traía mucha fuerza. Él y nuestro hermano, Le Magistrade hizo este libro de los derechos políticos electorales de las personas LGBTTI, NB, QA, PAMAS. Y este legado lo vamos a seguir defendiendo hasta el último día de nuestro existir, porque justamente aquí está la clave, la llave para que ocupemos los espacios y de toma de decisiones, y desde esos espacios seguir incidiendo en políticas públicas incluyentes, transversales y diversas que reparen la deuda histórica que se tiene con nuestro sector. Y el acrónimo, desde esos espacios tenemos que seguir incidiendo. Por eso para mí me da mucha alegría estar aquí en la universidad, donde alguna vez hemos venido anteriormente, en otros años, a hacer actividades, porque es desde las aulas donde se debe educar, como lo dijo Malala. Es desde las aulas donde se debe cambiar el chip, para que cuando ya ustedes ocupen espacios en el sector público, privado y social, difundan el respeto para combatir el racismo y la discriminación. Es desde las aulas donde tenemos que iniciar esa semilla, sembrar esa semilla que después dé frutos. Y en ese sentido, pues hoy yo les pido por nuestro magistrado Osiel Baena y también por nuestra gran hermana Samantha Fonseca, que era candidata a senadora, y que también fue asesinada unas semanas después que nuestro magistrado. Y eso ya no lo debemos permitir. Las personas que tenemos más de medio siglo de vida
en esta lucha y que hemos sido migrantes y que dejamos nuestras ciudades donde nacimos, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, buscando un lugar libre de estigma y discriminación, donde podamos desarrollarnos plenamente. Exponemos nuestras vidas desde el origen, tránsito y destino, pero eso nos hace fuertes, porque cuando superamos el hambre, el frío, el miedo, aprendemos a resistir, persistir y jamás desistir. Y en ese sentido, vamos a seguir en esta lucha. Y por eso yo les pido unos aplausos por nuestro magistrado Osiel Baena, que donde quiera que esté, su legado va a seguir más vivo que nunca. Y nuestra hermana trans, Samantha Fonseca, que si ahorita estuviera, fuera la primera senadora trans de nuestro país. Entonces, yo les pido un aplauso para nuestros hermanos. Como lo han comentado, abanderar, como lo hemos hecho, pero con mayor insistencia, la no violencia, ¿no? Que pues estos feminicidios que desafortunadamente en las cifras persisten, ¿no? Esto que nos han comentado, que además la calidad de vida y la esperanza de vida pues sigue siendo menor, ¿no? Que no podemos permitirlo. Creo que es algo que también desde lo social, desde el trabajo social, tendremos que seguir insistiendo en lo que hacemos en las aulas, en lo que hacemos hacia los espacios que estaremos ocupando y en lo que esperamos definir desde la política pública. Aquí está la resistencia trans. Aquí está la resistencia trans. Aquí está la resistencia. Con una prevención de las ITS, los lubricantes, los insumos, los condones y todo. Entonces, a partir de ahí nos fuimos a Chihuahua, al albergue de la Casa Grecia, que lo fundó la hermana trans, y lo fundó con 10 personas, y ahorita tiene 350 usuarias, y todos son de la diversidad. Y son migrantes centroamericanas y la mitad mexicanas y mexicanas. Entonces, es una labor muy difícil, porque muchas veces es desde sociedad civil organizada, desde el activismo, y no hay tantos apoyos, pero aún así uno va tocando puertas, alianzas, y pues te encuentras a veces ya con las instituciones fronterizas como OIM, ACNUR, ORAN, que son organizaciones que apoyan a los albergues migrantes y proyectos que tienen que ver con los apoyos migrantes. Y ahí encontramos otro mundo, otra puerta, y a raíz de ahí empezamos a tener esa emoción y esa alegría, porque si bien por un lado no había apoyos institucionales o gubernamentales, nos dimos cuenta que había otra manera de seguir luchando por nuestros hermanos y nuestra salud integral. De ahí nos empezamos a abrir más puertas y nos fuimos a Oaxaca y a los albergues de Oaxaca, y después a Guerrero, y luego a Tapachula, Chiapas, que es la zona pues más de más contraste, porque es la puerta de entrada desde el origen, tránsito y destino de nuestros hermanos migrantes centroamericanos. De ahí nos fuimos después a Campeche y empezamos a ir a lugares en pandemia, en plena pandemia, que fue tan difícil que las organizaciones tuvieran los apoyos o que salieran, porque también se podían contagiar del COVID. Y nosotras, con mucha cautela y todo, salimos, porque tuvimos una donación de pruebas de VIH cuarta generación y sífilis, y decíamos, ¿qué vamos a hacer? Porque cuando yo llegué al contenedor, me acuerdo que llegamos con nuestro equipo de colectivas y nuestros integrantes, y nos dicen, y llevábamos una camionetita, y ya llegó tu apoyo para que hagas tu trabajo territorial. Y fuimos al contenedor, y me acuerdo cuando abren la cortina, yo vi así como una bodega, ¿no? O sea, llena de cajas. Y yo dije, pues, ya venimos por nuestro producto. Y me dice el encargado del contenedor, ¿en qué se lo va a llevar? Y yo, pues en la camioneta, una camioneta enorme. Y me dice, es que no va a caber todo esto. Como muchas organizaciones no
O sea, dijeron, no vamos a poder hacer actividad en esta etapa de la plena pandemia, y nosotros metimos proyecto, pues nos dieron lo de muchas, pero tenía una etapa de fecha de caducidad. Y entonces dijimos, no, en el documental, la historia de los procesos electorales de Literal Río, en todas las embajadas de México en el mundo. Nunca imaginamos hasta dónde llegaría eso, pero se logró, se logró. Entonces, eso nos encapsulaban los granaderos. La Constitución de la Ciudad de México es la primera constitución del mundo que respeta la dignidad humana y que respeta los derechos LGBT y AQA+, y también que incluye las 3 T's: transvesti, transgénero y transexual. Y justamente nos apoyaron 3 mujeres feministas incluyentes, porque había diputados de la universidad que no quisieron impulsar esa iniciativa, y fueron mujeres constituyentes feministas las que nos apoyaron, que desde las carpas constituyentes integraron en la Constitución. Y hoy es la primera Constitución del mundo que respeta nuestras identidades, y eso es maravilloso. Y a veces, como también dicen, no se requiere ser la causa para defenderla, y ahí está comprobado que otras hermanas feministas incluyentes fueron las que nos apoyaron. Eso siempre hay que decirlo, nunca hay que olvidarlo. Y tantas otras cosas más. Yo vengo regresando de Londres, de Inglaterra, porque justamente se presentó, es el primer lugar del mundo donde se presentó los rostros de mujeres trans, que en pandemia nos hicieron en eso, y ahora se presentó, duró 5 años el proceso de trámites y todo, y el 18 de septiembre se inauguró en la Plaza Trafalgar Square las luchas trans del mundo, y ahí estuvimos representando a México y a las Américas y el Caribe, y fue algo muy maravilloso, muy emocionante, pero muy triste, porque muchas de las mujeres que estaban ahí en sus rostros ya murieron, fueron asesinadas o murieron por la pandemia del VIH o del COVID. Y entonces duele mucho eso, duele porque, y también preguntarnos, ¿por qué tiene que ser hasta Londres? Fue muy difícil llegar, no fue nada fácil, muchos transbordos, y también fue difícil lo institucional y lo económico, porque solo nos dieron una media beca y le batallamos mucho, pero logramos llegar a Londres, y eso sabe a triple victoria, porque ojalá algún día en México también se reconozca, ojalá algún día en México, en nuestro país, se reconozcan las luchas de las diversidades y no tengamos que ir tan lejos hasta Londres. Vamos a impulsar, así como hemos impulsado iniciativas de ley, para que eso nunca no suceda en otros países, que también en nuestro México suceda, que se reconozcan las luchas trans, no binarias, LGBT, porque México sigue siendo el segundo país en el mundo en crímenes de odio, y eso es muy triste. Llevamos 55 asesinadas trans en lo que va de este año hasta octubre. Tampoco es eso. A veces dicen, vamos a celebrar esto. ¿Qué celebramos? No tenemos nada que celebrar, y por eso es bueno hablar desde una universidad, porque tenemos, pues, micrófono abierto, ¿no? O sea, esto es importante. ¿Por qué celebrar el orgullo? No estamos tan orgullosas de que nos sigan asesinando. México sigue siendo también donde el promedio de vida en América Latina de una mujer trans no rebasa los 35 años. Entonces tenemos que hacer muchas políticas públicas. Ya lo estamos haciendo. Ya se logró la prohibición de las terapias de conversión, algo que en Baja California, cuando yo llegué, estaban abandonados en sus derechos, y presentamos 3 iniciativas que 30 años estuvieron en la congeladora y se lograron en 6 meses, que fue la identidad de género de las personas trans, el matrimonio igualitario y la prohibición de las terapias de conversión, con la diputada Evelyn Sánchez, que nos apoyó, y se lograron en 6 meses. Y así se ha logrado, como en Puebla, la ley Agnes, la hermana Agnes Torres, que fue asesinada porque ella quería que todas las mujeres trans tuvieran su nombre de mujer, y un día apareció en un basurero quemada y calcinada. O sea, eso no puede seguir siendo posible. Por eso todas esas muertes que en un momento nos dan tristeza,